Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, profesor. Profesor. Muy buenos días. Se le pide, por favor, escribir su Buenos días. apellido completo. Buenos días. Escribir su nombre y apellido completo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Escribir su nombre y apellido completo. Buenos días, muy bien, después de escribir nuestro nombre y apellido completo, estamos en vivo y en directo para todo el Perú desde el colegio Jorge Basadre Groman. Veo acá a Graciela Alca, muy bien Gracielita, muy bien a Cristian Reyes Aranda, muy bien Cristian. También se puede ver acá a un muñeco, me parece, no sé qué muñeco es, de una serie juvenil me parece. Veo también acá a otro muñeco también, ¿no? Con sus manos de un corazón, ¿no? Está haciendo. También veo acá un unicornio también, muy bien, veo acá otro muñeco también. Bueno, excelente. Entonces tenemos acá, muy bien, veo ahí a alguien con su gorrito, muy bien. Entonces estamos a punto de empezar la sesión del día de hoy, para lo cual nos vamos rápidamente a analizar la portada. ¿Qué dice la portada? Semana número 6, historia. Tema el neolítico. Primero de secundaria tenemos las normas, el uso del audio, la cámara web, nombre completo. No olviden copiar la clase en su cuadernito y posteriormente enviarlo. Hoy día, por favor, eso es importante. No enviar trabajos el sábado, no enviar trabajos el domingo, no enviar trabajos hoy día, que no se va a revisar. Así me lo envíes, yo no lo voy a revisar porque estás enviando fuera de fecha y hay actividades que hacer. Yo tengo otras actividades que hacer como la clase, por ejemplo. Entonces, envía tus trabajos hoy día, en la tarde, en la noche, no envíes el sábado, no envíes el domingo, por favor. Eso es lo que se te pide. Muy bien, tenemos el título de la clase. La primera revolución, el neolítico, es el título de la sesión. Y para desarrollar esta clase nos vamos a ir a la lectura. Lectura que hemos compartido en el grupo de WhatsApp del salón para que ustedes puedan tener un material de apoyo. Muy bien, tenemos acá el neolítico y vamos rápidamente a ver qué cosa es el neolítico. Voluntario, por favor, para la lectura. Muy bien, Montesa, te escuchamos. Tu opinión me importa. Adelante. Neolítico. El hombre empieza a controlar la naturaleza o al menos ha logrado ejercer un control cooperando con ella. Etimológicamente significa piedra nueva. Etapa de la prehistoria que se desarrolla desde el 7000 a.C. hasta aproximadamente 3000 a.C. Muy bien, Montesa. Durante este periodo, Ahí nomás, Montesa. Muchas gracias por tu participación. Tu opinión me importa. Vamos a ponerle su punto por acá al alumno Montesa. Muy bien, Montesa. Tenemos acá a Frank Emerson. Frank Emerson Montesa. Muy bien, entonces regresamos por acá. Y hablamos del neolítico, ¿no? El neolítico dice, profesor, que es un periodo donde el hombre empieza a controlar la naturaleza. Etimológicamente significa piedra nueva, ¿no? Viene después de lo que era el mesolítico, que vimos en la clase pasada, y se desarrolla hasta los 3000 años antes de Cristo aproximadamente. Bueno, vamos a pedirle otro voluntario por acá para la lectura. Graciela Alca, te escuchamos, fuerte. Durante este periodo ocurrieron cambios importantes que
transformaron la vida humana. Entre ellos tenemos construcción de las primeras viviendas. En un inicio eran toscas. Fueron levantadas a orillas de lagos y ríos. A estas construcciones se les denominaron palafitos. También construyeron monumentos megalíticos como dólmenes constituidos por filas y círculos de piedra. Muy bien, Graciela, hay nada más, gracias. Entonces nos vamos acá, Graciela Alca. Perfecto. Entonces, profesor, durante este periodo se construyen las primeras viviendas. Buenos Si días, se- profesor. Buenos días. Si se construyen las primeras viviendas es porque el hombre se vuelve sedentario, ¿no? En el neolítico el hombre se vuelve sedentario. ¿Y por qué el hombre se vuelve sedentario? En el neolítico hay un cambio. Apague su micrófono, por favor, Arteaga. Entonces, en el neolítico hay un cambio climatológico. El clima se hace mucho más cálido porque coincide con el Holoceno, ¿no? El clima en el neolítico es mucho más cálido, es parecido a lo que vivimos hoy día. Entonces, como el clima se hace cálido, hay muchos animales que van a desaparecer. Muchos animales de clima de Pleistoceno desaparecen, como el mamut. Se extingue el mamut, el tigre de dientes de sable, desaparecen. Chao y chao. Y es lo que aparece ahora son animales de climas cálidos. Entonces el hombre ya no puede cazar animales grandes y además un clima cálido hace que el hombre empiece a dejar las cuevas y empiece a vivir al aire libre. Entonces el hombre empezará a construir las primeras viviendas, ¿no? Las primeras viviendas que las construye cerca de los lagos y ríos, utiliza madera, utiliza caña, y a esas primeras viviendas se le van a llamar palafitos, ¿no? En pocas palabras, profesor, en el neolítico el hombre poco a poco se va a volver sedentario. Es un tema importante que ustedes deben recordar. El hombre se vuelve sedentario durante el neolítico. ¿Qué es un sedentario? Empieza a vivir en un solo lugar, ¿no? No se mueve de un lugar a otro, ¿ya? Se vuelve sedentario. Entonces, profesor, pero no solamente construye palafitos, sino que el hombre del neolítico tiene ideas religiosas y empieza a construir con piedra, empieza a levantar algunos monumentos de gran tamaño para rendirle culto al sol, a las estrellas. El hombre además empieza a enterrar a sus muertos. Ese tipo de arte, cuando el hombre construye mucho más grande que él, incluso utilizando piedras, se le llaman monumentos megalíticos. O sea, el hombre no solamente construye sus viviendas, sino construye enormes monumentos de piedra. ¿Para qué? Para rendirle culto a los astros, al sol, a la luna, a la lluvia, para enterrar a sus muertos y cuando pase por ese lugar, saber que en esa piedra que ha colocado está enterrado su primo, su hermano. El hombre ahora poco a poco va teniendo idea de lo que es, profesor, el tema de la religión. Entonces, vive, construyen viviendas, deja poco a poco las cuevas, el clima es mucho más cálido, los animales enormes ya desaparecieron por la extinción, no se pudieron adaptar a un clima caliente y aparecerán nuevas características, nuevos animales de climas cálidos, nuevas plantas. Dentro de esas nuevas plantas, el hombre no solamente las va a recolectar como pasaba en el Neolítico, sino que ahora le va a dar un uso para empezar a fabricar su vestimenta. Utilizará el algodón, utilizará el cuero de los animales que él ha cazado para fabricarse vestimenta. Entonces, todas esas son características del Neolítico, que es el momento donde se da la primera revolución de la historia. ¿Por qué la primera revolución? Porque hasta el neolítico, o hasta ese momento, o hasta antes del neolítico, el hombre solo vivía de la naturaleza, cazaba, recolectaba, pero ya con el neolítico el hombre empieza a producir, empieza a darse cuenta que puede criar animales y obtener la cría, se da cuenta que puede sembrar y obtener la agricultura, ¿no? Neolítico. Vamos a seguir con la lectura. Voluntario por acá, por favor, cualquiera. Muy bien, Alejandra Padilla, te escuchamos. Utilización de fibras vegetales para la elaboración de telas que se utilizaron para confeccionar los vestidos en lugar de pieles de animales. Desarrollo de la industria para confeccionar utensilios, armas y herramientas. De descubrimiento de la agricultura y la ganadería, el hombre es capaz de reproducir sus propios alimentos. Ello fue posible
debido al cambio climático que provocó el alejamiento de los animales a causa de la sequía. Los lugares donde se inició la domesticación de plantas y animales son los siguientes: Creciente fértil, cercano oriente; China, lejano oriente; México, Mesoamérica; Perú, Sudamérica. Muy bien, ahí nomás Padilla, muchas gracias. Entonces nos vamos por acá. Padilla, muy bien, perfecto. Entonces regresamos. Profesor, su compañera ha hablado y ha leído algo interesante, ¿no? El hombre empieza a utilizar fibras vegetales. La utilización de fibras vegetales le permite al hombre fabricar sus propios vestidos. Entonces, la industria, el hombre va a pulir la piedra, por eso se llama neolítico, piedra nueva o piedra pulida. El hombre pule la piedra para desarrollar mejores armas, mejores utensilios y mejores herramientas. Algo que es fundamental en este periodo es que se desarrolla la agricultura y la ganadería. Y esa es la gran transformación del neolítico. El hombre se vuelve un agricultor, el hombre empieza a cultivar la tierra, el hombre se vuelve un ganadero, empieza a domesticar animales y a utilizar su carne, sus pieles, la leche, en algunos casos domestica, por ejemplo, al caballo, domestica, por ejemplo, al buey, a la oveja, a la cabra, al pato, al pavo, al perro, algunos animales que domestica, cultivos como el algodón, o bueno, como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, son algunos de los elementos que se empiezan a desarrollar en esta época. El neolítico es una gran transformación en la historia del hombre. Entonces el hombre dice, si yo puedo desarrollar la agricultura y ganadería, ¿para qué me voy a ir a vivir a otro lugar? No tiene sentido que yo después de haber trabajado la tierra, abandone mi tierra y me vaya a vivir a otro sitio. Entonces no tiene sentido eso. Lo que tiene sentido es que yo después de trabajar la tierra, me quede para cuidar mi tierra y se vuelve sedentario. La necesidad del hombre de cuidar su tierra, de cuidar aquello que él considera suyo, lo vuelve sedentario. Profe, sobre los libros, ¿Cómo? ¿Algo así? ¿Me preguntaban los libros? que usted dijo. Ya pues estamos leyendo el libro. Y yo le envié al grupo de WhatsApp. Esto que estamos leyendo está en su grupo de WhatsApp. Ya está. Bueno, en todo caso, el hombre se vuelve profesor sedentario para cuidar aquello que él considera suyo. Entonces, en esa época nace la idea de propiedad privada. Esta tierra es mía y como es mía, yo la voy a cuidar y nadie me la debe quitar. Propiedad privada. Y mira, qué casualidad. La revolución neolítica no solamente se dio en Mesopotamia, el cercano oriente, porque acá fue el primer lugar. Cuando te pregunten en qué lugar del mundo se encontró los primeros cultivos, el cercano oriente, ¿no? El creciente fértil que vendría a ser Mesopotamia y Egipto, ¿no? En esos lugares se desarrolló la agricultura inicialmente, pero también hubieron otros lugares donde se desarrolló la agricultura de manera tardía. En China, el lejano oriente, en México, ¿no? Mesoamérica y en Perú, Sudamérica. Por ejemplo, en Perú se ha encontrado el tema, profesor, de la calabaza, se ha encontrado el frijol, se ha encontrado el maní, se domesticó a la llama, se domesticó al cuy, por ejemplo, ¿no? En el Perú. Bueno, entonces el hombre se va a volver sedentario para poder cuidar esa tierra que él ha trabajado, esos animales que él ha domesticado. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Voluntario, por favor, cualquiera. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Sheris Casimiro. Te escuchamos, Sheris. El hombre se volvió sedentario debido a que aprendió la agricultura y ganadería. El hombre dejó de ser errante ya que necesitaba cuidar de sus propios alimentos. Se Sí, inventaron la cerámica y la cestería por la necesidad de almacenar alimentos y excedentes de producción. Organización social. Apareció una nueva autoridad que se encargaría de la disciplina interna y de la defensa ante el ataque de otros grupos.
Muy bien, Sheris Casimiro. Le vamos a poner su nota a Sheris. Muy bien, Sheris. Casimiro Anjaipoma Sheris. Muy bien, Sheris. Ahí está. Excelente, Sheris. Entonces, profesor, el hombre se vuelve sedentario porque tiene que cuidar lo que él considera que es suyo, propiedad privada, agricultura, ganadería, ¿no? Una vez que el hombre se vuelve sedentario, empieza a establecerse en un solo lugar y eso permite el nacimiento de qué, profesor, de las primeras aldeas, donde se organizan las tribus. El hombre en el periodo neolítico se organiza por tribus. ¿Qué es una tribu? En realidad son los representantes de los clanes quienes ahora se van a organizar para elegir un patriarca que va a gobernar esa tribu, ¿no? Porque es un tema sedentario. Y en esa pequeña aldea es donde se dan cuenta que necesitan más elementos. Por ejemplo, si quieren transportar el agua, no tenían. Si quieren cuidar el trigo, no tenían. Entonces el hombre empezará a desarrollar la alfarería, ¿no? Que más adelante se convierte en cerámica cuando el hombre descubre el horno, ¿no? Para poder calentar aquello que él hace de barro y darle mayor solidez. Entonces en la aldea nace la cerámica y la cestería que es el trabajo de las fibras de los vegetales, ¿no? Ahora, para hacer las cañas, para hacer las sogas, para hacer las canastas, los recipientes. Y obviamente, profesor, todo esto va formando parte de lo que serán las primeras aldeas del Neolítico, que más adelante se convertirán en las primeras ciudades. Entonces vamos a ver acá cuáles son las consecuencias de esta revolución neolítica. ¿Qué pasó una vez que el hombre se vuelve sedentario, desarrolla la agricultura, la ganadería? ¿Qué sucedió con él? Para lo cual vamos a pedir un voluntario. Dairon Riojas Yontop. Adelante, Riojas. Consecuencias de la revolución neolítica. Económicas. Debido a la aparición de la ganadería y agricultura surgen los excedentes de producción, con lo cual surge a la vez el concepto de propiedad privada. Sociales. Aparece la sociedad dividida en clases y los especialistas que estudiaban el movimiento de los astros, distribuían el agua, etc. El poder de estas clases iba en aumento y vivían del excedente económico de la comunidad. Políticas. La clase dominante, a fin de controlar su posición y privilegio, crea el Estado, los militares y la religión. Muy bien, el gran Dairon Riojas. Dairon, muy bien. Vamos por acá entonces. Muy bien, no olviden escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Entonces, ¿cuáles son en realidad, profesor? Vamos a ver acá, las consecuencias de la revolución neolítica. ¿Qué pasó una vez que el hombre inventó la agricultura, la ganadería, se volvió sedentario, etc, etc? Bueno, económicamente, dice, surgen los excedentes de producción. ¿Qué cosa es un excedente? Cuando el hombre trabaja la tierra y, por ejemplo, cosecha trigo, se da cuenta que ahora que él tiene mejores herramientas, como se puede ver en la imagen, mira, el hombre ha inventado mejores herramientas. Tiene la hacha de madera que le permite para rastrillar el suelo, tiene la azada que le permite rastrillar y hacer los surcos, tiene la hoz que le permite arrancar las hojas y hierbas que ha cosechado, el cesto para guardar todo lo que ha cosechado, y el molino de vive, que significa darle la forma a esta piedra pulimentada que él va a utilizar como parte de sus herramientas, ¿no? Entonces, la hacha de madera es para cortar aquel lugar donde el hombre quiere cultivar, ¿no? Sacar, profesor, las hierbas, arbustos. La azada es para rastrillar el suelo y colocar la semilla. Entonces, hay un proceso que el hombre realiza cuyo resultado es que van a aparecer mayor cantidad de trigo, por ejemplo, trigo, arroz. Trigo es en Mesopotamia, en Egipto, el arroz es en China y en Asia, por ejemplo. Aparece el trigo y el hombre se da cuenta que todo lo que él va a aparecer no lo utiliza, hay un porcentaje que lo tiene almacenado. Eso se llama excedente de producción. Entonces, con el excedente, el hombre dice, bueno, acá tengo más trigo que de repente la otra tribu. Entonces, este trigo que es mío, lo voy a utilizar para el trueque, ¿no? Cuando ellos vengan a pedirme trigo, yo les voy a dar este trigo
pero a cambio les voy a pedir que me entreguen de repente carne, porque ellos son pastores. Entonces los excedentes darán inicio a lo que es la propiedad privada, y la propiedad privada va a dar inicio más adelante a las clases sociales, ¿no? Justamente lo que viene a continuación. A nivel social surgen las clases sociales, ¿no? Hay un grupo que es el que va a tener demasiado excedente y hay un grupo que no va a tener nada. Hay un grupo que va a decir, yo puedo hablar con los dioses porque es el que observa la naturaleza y entiende cómo funciona esto de los astros. Ese grupo se va a llamar los especialistas, sacerdotes o chamanes, que vendría a ser la primera clase social en la historia. La primera clase social en la historia son los sacerdotes, los especialistas, aquellos hombres que le dicen al pueblo, mira, yo sé cómo hablar con los dioses. Los dioses me han dicho que tal día va a haber lluvia, tal día no va a haber lluvia. Ellos serán los especialistas, los que se encarguen de aparentemente observar la naturaleza, pero que en realidad ellos no hablaban con los dioses, pues. Ellos eran hombres muy observadores que se habían dado cuenta de todos los cambios climatológicos y se aprovecharon de la ignorancia del pueblo que estaba ocupada en la tierra, en el campo, haciendo alfarería y no se daban cuenta de estos cambios que solamente unos pocos se dieron, especialistas. Y a nivel político, estos especialistas se van a convertir más adelante en la clase dominante, ¿no? Los sacerdotes se convertirán en la clase que tiene todo el poder y el pueblo por miedo a los dioses le hará caso a este sector. Ahora, este sector cuando ve que ya no puede controlar el pueblo, buscará una alianza con los militares, ¿no? Los militares nacerán más adelante y obviamente aparece el Estado, ¿no? Los militares buscarán defender la clase dominante, defender al Estado de manera violenta y también se inventarán las normas y las leyes para defender al Estado de manera pacífica o de manera jurídica. Bueno, una vez que pasa el trabajo de la piedra, el hombre va a descubrir un elemento que es mucho más resistente. Ese elemento dará inicio a la edad de los metales, mucho más resistente que la piedra. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voluntario, por favor, o voluntaria. Almendra Orbeso Valdés. Le escuchamos, Almendra. Es la última etapa de la prehistoria. Comienza el hombre, descubre los metales y empieza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas. El hombre necesitó de elementos fuertes y resistentes que permitieran una mejor confección de sus herramientas. Muy Periodo bien. del Ahí nomás mi pequeña Orbeso Almendra. Ahí nomás, ahí nomás. Muy bien, Orbeso. Vamos a ver por acá. Orbeso Almendra Anaí. Muy bien, señorita. Ahí nomás. Vamos a subrayar. Tenemos lo siguiente, ¿no? Profesor, es la última etapa de la prehistoria, ¿no? La edad de los metales. Y comienza cuando el hombre descubre los metales y los empieza a utilizar o a fabricar a través de los hornos, ¿no? Para que se desarrolle la aleación, así se llama el proceso, el hombre tuvo que inventar el horno, ¿no? Para poder darle mayor temperatura a esa aleación. Y eso requiere un mayor conocimiento que lo va a perfeccionar en muchos, pero muchos años, ¿ah? No solamente es que encontró la mina o el mineral, sino que tiene que entender cómo funciona esto de la temperatura. Y es un proceso que demoró bastante tiempo. Bueno, vamos a conocer el primer periodo, ¿no? El periodo de cobre. Voluntario, por favor, o voluntaria. Vamos a ver por acá entonces a André Tello Torre. Le escuchamos a André Tello. Periodo del cobre. Periodo de transición. El cobre es el primer metal utilizado por el hombre y reemplazará a la piedra. Se le denomina también cuprolítico, calcolítico o eneolítico, debido a que el uso del metal no se encontraba generalizado, ya que la piedra aún era trabajada por el hombre, el cual fue utilizado para trabajar utensilios, agujas y anzuelos, armas, cuchillos y arpones, joyas y objetos de culto. Muy bien, mi estimado André Tello Torre. Muy bien, vamos a ponerle por acá Torre Aguilar, no, Tello Torre, ¿no? Muy bien, Tello Torre. Ya está por acá. Muy bien. Entonces regresamos. Periodo del cobre.
Es un periodo de transición entre la piedra y el metal. El cobre es el primer metal que va a utilizar este hombre y lo va a utilizar ¿para qué, profesor? Para fabricar, por ejemplo, utensilios que desarrollen su vida cotidiana en la aldea, ¿no? Anzuelos que se utiliza para la pesca, agujas que se utiliza para la textilería, armas que van a ser bien simples porque el cobre no es tan fuerte, cuchillos, arpones, y las joyas y objetos que se entregan a el sacerdote como parte del culto. Todavía en el periodo de cobre se sigue utilizando la piedra y el cobre, los dos elementos. Por eso que se le llama cuprolítico o calcolítico, ¿no? Porque hay un uso de los dos. Bueno, vamos a ver el periodo de bronce que sigue inmediatamente después del periodo de cobre, donde el hombre descubre otro metal y mezclando ese metal con el cobre obtendrá el bronce que es mucho más resistente. Voluntario o voluntaria. Ahora vamos a ver quién está con la manito levantada. Manitos levantadas. Vamos a ver por acá. ¿Quiénes están con las manitos levantadas? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Muy bien, tenemos acá varios, ¿ah? Muy bien, varios, varios. Correcto. Maricielo Orbeso, te escuchamos. Periodo del bronce. El bronce es el resultado de la aleación del cobre y el estaño 90% y 10% respectivamente. Surge en el cercano Oriente. En este periodo aparecen las primeras civilizaciones en el norte de África: Egipto, Mesopotamia, Sumeria y en el Mediterráneo, civilización cretense, etc. Se domestica el caballo, acompañante de pastores, y el comercio se vuelve la actividad cotidiana. El trueque es la forma de intercambio de productos. Durante el periodo del bronce se difunde por Europa la cultura de los túmulos, construcciones de piedra bajo las cuales se hallan las cámaras mortuorias. La cultura está también relacionada con los ritos funerarios. Es la llamada cultura de los campos de urnas. Bronce final. Muy bien, mi estimada Orbeso. Muy bien, la pequeña Orbeso Maite, ¿no? Maricielo. Muy bien, Maricielo. Perfecto. Entonces regresamos acá y hemos subrayado algunos elementos importantes. El bronce es el resultado del unir dos metales, uno el cobre y uno el estaño, y obtengo un metal mucho más resistente que es el bronce. Y este metal lo voy a emplear obviamente en la guerra, por ejemplo. Esto hará que en las primeras aldeas empiecen a invadirse unas a otras, ¿no? Aquella aldea que tenía el bronce invadirá a la que no tiene y le será más fácil, y la unión de aldeas generará una gran ciudad que se convierte en una gran civilización. ¿Por qué se llama civilización? Porque vamos a encontrar agricultores, pastores, artesanos, escribanos. Nacerá la escritura, por ejemplo, en la edad del bronce, la llamada escritura cuneiforme, que es la más antigua de la historia. Es la época de Mesopotamia, donde aparecen los sumerios, el primer pueblo de Mesopotamia que se inventa la rueda, por ejemplo, la escritura, ¿no? Y más adelante aparecen, profesor, en el Mediterráneo, Creta. Ahora, en el bronce también, profesor, aparece el trueque, ¿no? Bueno, el trueque ya existía, pero se consolida por una sencilla razón. En la época del bronce, los excedentes van a aumentar, pero de manera espectacular, porque el bronce se utiliza mejor en la agricultura y las civilizaciones empiezan a crecer en mano de obra. Sin embargo, este periodo del bronce va a terminar cuando un grupo de personas o de pueblos descubre un metal llamado el hierro. Y este metal dará inicio a una época de guerras, y como consecuencia de las guerras, los esclavos empiezan a aparecer, ¿no? El sistema esclavista empieza a fortalecerse, los imperios y los pueblos. Vamos a ver el último periodo de la edad de los metales. Voluntario, por favor. A ver, manitos levantadas. El último gran periodo de la edad de los metales. Michelle Reyes Guerra. Te escuchamos, Michelle.
El hierro es un metal más resistente que el bronce. Fue utilizado como material de fabricación de instrumentos y armas. El hierro permitió al hombre dominar mejor el medio y ampliar su horizonte cultural. Los hititas fueron los primeros en utilizar el hierro 1300 años antes de Cristo y lo exportaban a Egipto y a Siria. En Grecia los dorios utilizaron el hierro en 1200 a.C. En Europa, la utilización del hierro se manifiesta en dos culturas, Hallstatt y Latene. Muy bien, mi estimada Michelle Reyes Guerra. Vamos por acá, Michelle. Vamos a ver, Reyes Guerra, Hiromi, ¿no? Muy bien, Hiromi. Entonces, profesor, el hierro es el último periodo de edad de los metales, donde las armas obviamente son mucho más resistentes que el bronce, y esto permite una época de guerras. Uno de los primeros pueblos en utilizar el hierro van a ser los hititas, un pueblo de origen asiático que va a llevar el tema del hierro a Egipto, va a llevar el tema del hierro a Siria, ¿no? Los hititas introducen el hierro a Mesopotamia, por ejemplo, en un tema de guerras. Y en Grecia serán los dorios, muchos años después todavía, los que van a trabajar el hierro. Entonces, todo lo que hemos leído lo podemos resumir acá, mira. Tenemos una línea de tiempo y tenemos las épocas de la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? En el paleolítico el hombre era un cazador, un recolector. En el mesolítico el clima cambia, un clima de Holoceno, el hombre es domesticador, es horticultor, industria microlítica, es semisedentario en el mesolítico porque el clima cambia. Deja de ser nómade y se vuelve semisedentario, seminómade. Pero ya en el neolítico, con el descubrimiento de la agricultura, es un hombre sedentario, ¿no? Construye sus palafitos, sus viviendas, hay excedentes, hay concepto de propiedad privada. Con el cobre se inicia el descubrimiento del horno y empieza la aleación de los metales, hasta que se desarrolla el bronce, que es la época de las civilizaciones. Egipto, la civilización de las pirámides, aparece en la edad del bronce, la escritura cuneiforme, los jeroglíficos. Y con el hierro es la época de los hititas que introducen la carreta, los caballos y las guerras por ser un metal mucho más resistente, ¿no? Bueno, tenemos algunas características del neolítico que te mencionaba. La vida es sedentaria, por ejemplo, acá me dice eso, en el neolítico el hombre se vuelve sedentario, se organiza en tribus, desarrolla una arquitectura megalítica, la economía es productiva, agricultura y ganadería, y eso genera los excedentes, lo que no se consume para el trueque, ¿no? El neolítico. Y tenemos que el neolítico se dio en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en la media luna fértil, que es el cercano oriente, Mesopotamia, Egipto, se desarrolló la domesticación de ovejas y de cabras, trigo, cebada. En el lejano oriente, China e India, domestican al cerdo, cultivan el arroz. En Mesoamérica, México, se crían el pavo, guajolote le llaman, y domestican el maíz. Y en la sierra de los Andes de Perú y Bolivia se domestica la llama, la alpaca, el cuy y la calabaza y frijol. O sea, la revolución neolítica se dio en varios lugares en diferentes épocas, pero fue prácticamente un suceso que cambió la vida del hombre, ¿no? Y la edad de los metales que hemos visto, el cobre, el primer metal, se fabrican objetos, ¿no? Uso de utensilios. En el bronce las ciudades aumentan, hay una gran revolución urbana, surge el estado de tipo teocrático, los sacerdotes, se inventa la escritura que hemos visto, ¿no? Escritura ideográfica cuneiforme en Mesopotamia y jeroglífico en Egipto. Y en la edad de hierro, obviamente, profesor, las guerras se hacen comunes, las monedas se empiezan a fabricar, profesor, y los imperios empiezan a expandirse generando el uso de esclavos. Bueno, tenemos acá algunas preguntas para desarrollar con respecto al día de hoy. Te voy a dar un minuto y voy a empezar a preguntar qué cosa va en la número uno, 2, 3, 4 y abajo también. Un minuto y empiezo a preguntar. Ya sabes que tienes que levantar la manito. Es algo faz. Algo faz.
Muy bien, empezamos. Pregunta número 1, respuesta. Maricielo Orbeso, te escucho, Maricielo. Maricielo. Profesor, se me olvidó Ah, dejar se de te levantar. olvidó, ya, no te preocupes. Montesa. Edad de los metales. No, no, el neolítico, el neolítico. Neolítico, dice el alumno El Montesa. neolítico. Ya, o sea, vamos a ver, Montesa, vamos a ver. No, Montesa, la última edad de la pistola es la edad de hierro. Es algo bien fácil. Pregunta 2. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por el hombre? Graciela Alca, te escuchamos. Edad del cobre. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, Alca, punto para Alca. Pregunta 3. Camayo, ¿cuál es la respuesta, Camayo? Bueno, ya bajó la mano Camayo. Alca, te escucho. Es la primera transformación radical de la forma de la vida A ver. Proceso de transformación social, económica, cultural del hombre, que es el inicio de su dominio sobre la naturaleza. Muy bien, Alca, otra vez, otro punto para Alca. Está arrasando, Alca. Pregunta 4. Vamos a ver, pregunta 4. Montesa, te escucho. El hombre se vuelve sedentario y se descubre la cerámica. Muy bien, correcto, Montesa. Ahí está, muy bien. Siguiente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver por acá. Pregunta número 1. ¿El metal más resistente cuál es? Casimiro Anyaipoma. El metal de hierro. A ver. Me dicen de frente la respuesta, por favor, ¿ya? Muy bien, Casimiro, punto. Pregunta 2. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 2? Levanten la mano. Montesa, te escucho. El cobre. Muy bien, Montesa. Siguiente. Bajen la mano y lo vuelven a levantar para saber quién ha levantado nuevamente. Pregunta 3. Alca, te escucho. estaño. Muy bien. Siguiente, pregunta 4. Bajen la mano y vuelven a levantar para saber quién ha preguntado, quién va a levantar la mano. Pregunta 4. 4, 4. Alca, te escuchamos. Elementos del hierro que lo hacen más fuertes que otros. ¿Mm? La exportación de hierro a Egipto se debió a los hititas, es en la 4. Hititas. Pregunta 5, respuesta. Alca, te escuchamos. Bronce. Muy bien, ahí está, edad de bronce. Listo, vamos completando en el libro, ¿ah? Que me van a enviar las evidencias. Vamos completando en el libro. Vamos a ver, vamos a ver. Siguiente. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Paleolítico, ¿cuál irá arriba? Montesa. ¿Existe una economía parasitaria? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, el hombre es nómada, existe una economía parasitaria. El hombre utiliza la piedra, ¿no? En el paleolítico el hombre vive en cuevas. Son características del paleolítico. Muy bien, Montesa. En el neolítico aparece la ganadería y la agricultura, aparece la cerámica, el hombre sedentario y construye palafitos. Muy bien, el alumno Montesa. Vamos a ver por acá, vamos a ver por acá. Siguiente. Pregunta 1. ¿Cuál es la respuesta? Mencióname de frente nada más la letra. La letra. Medina, te escucho. B. B, a ver, ¿será la B? Vamos a ver, vamos a ver. No, es la A. No. Siguiente. ¿Cuál es la respuesta en la número 2? Mencióname la letra. Alca. E. Enano. Muy bien. Punto para Alca. Excelente, Alca. Muy bien. Vas arrasando hoy día con los puntos. Vamos a hacer, vamos a ver, vamos a ver. Siguiente, siguiente. Vamos a ver. Por acá tenemos la pregunta 3, letra. Dairon Riojas. B. B. No, la A. Pregunta 4, voluntario. Edu Torre, la 4, letra. Fabiana Medina, letra. La A. La A. No, es la C. Siguiente, la 5, letra. Almendra Orbeso, la 5. Almendra. No está Almendra, ya. André Tello, la 5. La B. La B. No, es la A, es la A, es la A. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Siguiente. La 6, voluntario, la 6. Fabiana Medina, la 6.